Hay mujeres que nacen para brillar bajo los reflectores. Mujeres que parecen tocadas por algo especial, algo que va más allá del talento, más allá de la belleza, más allá de la suerte. Mujeres que cuando entran a una habitación, todo el mundo voltea a verlas sin saber exactamente por qué. Ninel Conde fue una de esas mujeres, y durante muchos años pareció que nada ni nadie podría apagarla. Pero la vida tiene una forma muy particular de sorprendernos, y las historias más brillantes a veces esconden las sombras más profundas. Hoy vamos a hablar de ella, de la Ninel que todos conocieron, de la que muy pocos entienden, y de la que muchos, todavía hoy, se preguntan qué fue lo que realmente pasó. Porque hay cosas que se ven en pantalla, y hay cosas que nunca llegan a verse. Ninel Conde nació el 1 de septiembre de 1974 en Toluca, de Estado de México. Y desde muy pequeña, dicen quienes la conocieron en aquellos años, había algo en ella que llamaba la atención. No era solo su físico, aunque ese también era innegable desde joven. Era una energía, una determinación silenciosa, una especie de convicción de que su vida estaba destinada a algo más grande que el mundo en el que había crecido. Toluca no era Hollywood. Toluca no era la Ciudad de México. Toluca era una ciudad de trabajo, de familias comunes, de sueños que muchas veces se quedaban en sueños. Pero Ninel no parecía haber recibido ese memo. Desde adolescente comenzó a participar en concursos de belleza, en presentaciones locales, en todo aquello que le permitiera acercarse aunque fuera 1 centímetro a ese mundo que ella llevaba dentro de la cabeza. Y fue precisamente esa perseverancia, ese no rendirse nunca, con lo que eventualmente abrió la primera puerta. Pero antes de que esa puerta se abriera de par en par, hubo años de espera, años de intentos, años en los que seguramente muchas personas le dijeron que sus sueños eran demasiado grandes para una chica de provincia. Y aquí viene algo que muy poca gente sabe, o que al menos muy poca gente recuerda. Ninel no llegó al estrellato de la noche a la mañana. Su camino tuvo tropiezos. Tuvo momentos en los que el éxito parecía estar ahí, a un paso, y luego se alejaba de nuevo. Hay quienes dicen que esos primeros años forjaron en ella un carácter que después, cuando llegó la fama, se volvería tanto su mayor fortaleza como su mayor vulnerabilidad. ¿Por qué vulnerabilidad? Eso lo entenderemos más adelante. Lo que sí sabemos es que a mediados de los años 90, Moa Ninel Conde comenzó a aparecer en la pantalla chica mexicana. Primero en papeles pequeños, luego en papeles más grandes. Y entonces llegó algo que cambiaría todo. Porque si hay un momento exacto en el que Ninel Conde dejó de ser una promesa para convertirse en una figura, ese momento tiene nombre y tiene fecha. Y ese momento se llama Rebelde. Pero espera. Antes de llegar ahí, necesitamos hablar de algo que muy pocas biografías mencionan con la honestidad que merece. Hay una versión de Ninel Conde que el público conoció. Sonriente, segura, impecable. Y hay otra versión que quedó detrás de las cámaras. Y entre esas dos versiones existe una distancia que, según rumores que circularon durante años en los pasillos de la industria del entretenimiento mexicano, era mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. ¿O qué había detrás de esa sonrisa perfecta? ¿Qué costaba mantenerla? Esas preguntas no tienen respuestas definitivas, pero las preguntas en sí mismas ya dicen algo. A finales de los 90 y principios de los 2000, el nombre de Ninel Conde empezó a sonar con más fuerza. Sus apariciones televisivas comenzaron a acumularse. Su imagen empezaba a tomar una forma muy definida. La mujer hermosa,
la mujer sensual, la mujer que sabía exactamente cómo pararse frente a una cámara. Y entonces llegó algo que pocos esperaban: la música. Porque Ninel Conde no era solo actriz, o al menos eso decidió el mundo del entretenimiento. Y en ese momento, la pregunta que muchos se hacían en privado, aunque muy pocos se atrevían a decir en voz alta, o era si su carrera musical era producto de un talento genuino o de una maquinaria de imagen perfectamente bien aceitada. Nunca hubo una respuesta oficial a esa pregunta, pero los rumores, como siempre, llenaron el espacio que dejó el silencio. Lo que sí es innegable es que sus canciones sonaron, que su imagen vendió, que su nombre se volvió sinónimo de algo muy particular en el entretenimiento en español. Esa combinación de belleza, actitud y presencia escénica que no se aprende en ninguna escuela y que o se tiene o no se tiene. Y Ninel lo tenía. O al menos eso parecía, porque hay algo que el tiempo termina revelando sobre todas las figuras públicas, y es que detrás del personaje siempre hay una persona. Y las personas, a diferencia de los personajes, tienen miedos, tienen dudas, o tienen momentos en los que el peso de quien se supone que debe ser se vuelve casi insoportable. Ninel Conde llegó a Rebelde en un momento en que la telenovela se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes en México. Producida por Televisa, con una fórmula que mezclaba drama adolescente con música en vivo y personajes que rápidamente se volvieron iconos generacionales, Rebelde fue mucho más que una telenovela. Fue un terremoto cultural. Y dentro de ese terremoto, Ninel ocupó un lugar muy específico, el de la antagonista perfecta, la mujer que todos amaban odiar, la que tenía el poder, la actitud y la frialdad necesaria para ser el obstáculo que los protagonistas debían superar. Fue un papel que la definió, pero que también, según algunos que trabajaron cerca de ella en aquella época, la encasilló de maneras que tardaron años en romperse. Porque hay algo cruel en convertirse en el villano favorito de un país. La gente te quiere, sí, pero te quiere por las razones equivocadas. Te quiere por lo que representas, no por lo que eres. Y esa confusión, multiplicada por millones de espectadores, puede hacer cosas muy extrañas a la percepción que una persona tiene de sí misma. ¿Le pasó eso a Ninel? No lo sabemos con certeza. Pero hay quienes lo han sugerido en entrevistas que después, curiosamente, dejaron de estar disponibles en Internet. El año 2002 marcó un antes y un después en la vida pública de Ninel Conde. No solo porque Rebelde estaba en su punto más alto, sino porque en ese periodo comenzaron a filtrarse al público detalles de su vida personal que hasta entonces habían permanecido relativamente privados. Y aquí es donde la historia se pone interesante de una manera que va mucho más allá del chisme, porque los primeros años de la fama de Ninel coincidieron con una época en la que los medios de comunicación en México todavía operaban con una lógica muy particular, la de proteger a ciertas figuras y destruir a otras, dependiendo de factores que el público general nunca terminaba de entender del todo. ¿Estaba Ninel Conde protegida por esa lógica? ¿O era una de las destruidas? La respuesta, según personas que estuvieron cerca de la industria en aquellos años, es que fue las dos cosas al mismo tiempo. Y esa contradicción es la que hace su historia tan fascinante y tan difícil de entender desde afuera. Su vida amorosa comenzó a ser tema de conversación nacional. Sus relaciones, sus rupturas, sus nuevos comienzos, o todo eso se volvió material para programas de espectáculos que en aquella época tenían audiencias millonarias. Y Ninel,
a diferencia de otras figuras que intentaban esconderse de esa atención, parecía navegar en ella con una habilidad que muchos admiraban y que otros interpretaban de maneras muy distintas. ¿Era genuina esa comodidad frente a la exposición? ¿O era otra capa del personaje que había aprendido a construir y a mantener? Nadie lo sabe con certeza. Y ella, en las entrevistas de aquella época, siempre respondía con esa sonrisa que era su marca registrada y con palabras que sonaban perfectas, pero que rara vez dejaban ver demasiado. Pero entonces llegó algo que nadie había calculado. Llegó Giovanni Medina. Y con Giovanni Medina llegó la parte de la historia de Ninel Conde que más preguntas genera, o la que más rumores ha producido, la que todavía hoy, años después, sigue siendo motivo de conversación entre quienes la siguieron de cerca. Giovanni Medina era empresario. Era de un mundo completamente diferente al de Ninel, y su relación, desde el principio, tuvo una intensidad que desde afuera resultaba difícil de entender completamente. Se decía que la relación era apasionada, se decía que era complicada, se decía muchas cosas, y como siempre, la verdad probablemente estaba en algún lugar entre todo lo que se decía y todo lo que nunca llegó a decirse. Lo que sí es verificable es que de esa relación nació un hijo, Emmanuel, un niño que desde su llegada al mundo estuvo rodeado de circunstancias que ningún niño debería tener que enfrentar. Y aquí es donde la historia de Ninel Conde deja de ser solamente una historia de fama y glamour para convertirse en algo mucho más humano, mucho más doloroso, mucho más real. Porque la batalla legal que vino después, la disputa por la custodia de Emmanuel, expuso cosas que el público nunca debió haber visto con tanto detalle. Acusaciones de un lado, contraacusaciones del otro, versiones completamente opuestas de los mismos hechos. Y en el medio de todo ese ruido, un niño pequeño. No vamos a tomar partido. No es nuestro lugar hacerlo. Pero sí vamos a decir lo que muchos piensan y pocos dicen abiertamente, que independientemente de quién tenía razón y quién no en esa disputa, o lo que se le hizo al público con esa historia fue convertir una tragedia privada en un espectáculo que alimentó durante meses los programas de entretenimiento de todo el país. Y Ninel, en ese momento, estaba en el ojo del huracán. ¿Cómo se sobrevive algo así? ¿Cómo se sigue apareciendo en pantalla, sonriendo para las cámaras, siendo la figura que todos esperan que seas, cuando tu vida personal está siendo diseccionada en vivo y en directo por millones de personas? Hay quienes dicen que Ninel lo manejó con una fortaleza admirable. Hay quienes dicen que lo que parecía fortaleza era en realidad una disociación entre su vida pública y su vida privada, que le fue cobrando un precio muy alto con el tiempo. Ninguna de esas dos versiones es completamente falsa, y ninguna es completamente verdadera. Lo que sí sabemos es que en ese periodo Ninel Conde tomó decisiones, algunas de ellas profesionales, algunas personales, y algunas que el tiempo revelaría como puntos de inflexión que nadie vio venir en su momento. Una de esas decisiones fue su relación con Larry Ramos. Larry Ramos era un hombre de negocios con una imagen impecable y una historia que, según se iría revelando con el tiempo, tenía capas que no eran visibles desde afuera. Cuando Ninel y Larry comenzaron su relación, muchos pensaron que era el comienzo de un nuevo capítulo. El tipo de historia que da esperanza. Alguien que ha vivido cosas difíciles encuentra finalmente a alguien con quien construir algo sólido. Y durante un tiempo, así parecía ser. Pero entonces,
y de maneras que todavía hoy resultan difíciles de procesar en su totalidad, pues la realidad de quién era Larry Ramos empezó a salir a la luz. Las acusaciones en su contra, los casos legales, los testimonios de personas que decían haber sido afectadas por él. Y Ninel, que había construido su vida junto a ese hombre, de repente se encontró en una posición que muy pocas personas pueden imaginar, la de alguien cuya historia de amor se convierte de pronto en evidencia en un caso criminal. ¿Sabía Ninel lo que había detrás de la imagen de Larry Ramos? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace, y es la pregunta que quizás nunca tenga una respuesta definitiva. Hay quienes dicen que sí sabía. Hay quienes dicen que era completamente ajena a todo. Hay quienes sugieren que la verdad está en un punto intermedio que ninguna de las dos narrativas captura del todo. Lo que sí resulta innegable es que ese capítulo marcó a Ninel de una manera que todavía se percibe cuando se la ve en pantalla. Hay algo diferente, algo en los ojos, algo que no estaba antes y que ahora ya no desaparece completamente, ni siquiera cuando sonríe. Pero la historia de Ninel Conde no puede contarse sin hablar de algo que ha estado presente durante toda su carrera y que nunca ha sido discutido con la honestidad que merece. Hablamos de las transformaciones físicas. Ninel siempre fue considerada una mujer hermosa. Desde sus primeras apariciones públicas, su físico fue parte de su imagen de marca. Pero con el paso de los años, esa imagen fue cambiando. Y los cambios fueron lo suficientemente notorios como para que el público comenzara a hacer preguntas. Preguntas que en México y en la industria del entretenimiento en general muchas veces se responden con silencios cuidadosamente construidos. ¿Se hizo procedimientos estéticos? ¿Cuántos? ¿Por qué? ¿Las decisiones fueron propias o respondieron a presiones de una industria que tiene estándares de belleza que pueden ser brutales para quienes trabajan dentro de ella? No lo sabemos. Ella ha dado respuestas ambiguas en distintas ocasiones. La industria, como siempre, ha mirado hacia otro lado. Pero lo que sí es observable es que hay una Ninel de los primeros años y hay una Ninel de los últimos años, y que entre esas dos imágenes existe una distancia que va más allá del tiempo que ha pasado. Y esa distancia dice algo. No sabemos exactamente qué dice, pero dice algo. Hay rumores que llevan años circulando en los medios de entretenimiento mexicanos sobre la salud de Ninel Conde. Rumores sobre procedimientos que no salieron como se esperaba. Rumores sobre complicaciones que nunca fueron reconocidas públicamente. Rumores sobre momentos en los que las personas cercanas a ella estuvieron genuinamente preocupadas. No podemos confirmar ninguno de esos rumores. No tenemos manera de hacerlo. Pero tampoco podemos ignorarlos completamente, porque llevan demasiado tiempo circulando de boca en boca entre personas que dicen haber estado cerca de ella en distintos momentos. Y cuando los rumores persisten durante tanto tiempo, cuando no desaparecen, sino que simplemente se van transformando y adaptando, algo hay debajo. No necesariamente lo que dicen los rumores, pero algo. Lo que sí podemos decir es que Ninel Conde, a pesar de todo, nunca desapareció completamente del ojo público. Siguió trabajando. Siguió apareciendo. Siguió siendo Ninel Conde de maneras que, dependiendo de cómo se mire, son admirable o desconcertantes o ambas cosas al mismo tiempo. Porque hay algo en la resistencia de ciertas figuras públicas que resulta fascinante desde una perspectiva humana. La capacidad de seguir de pie cuando las circunstancias harían caer a la mayoría. La voluntad de seguir apareciendo frente al mundo
cuando el mundo ha visto cosas de tu vida que nadie debería haber visto. ¿Es eso fortaleza genuina? ¿Es una necesidad económica que obliga a seguir en el juego independientemente de las circunstancias personales? ¿Es una adicción a la atención que es tan difícil de dejar como cualquier otra adicción? No lo sabemos, o probablemente sea una combinación de todo eso y de otras cosas que ni siquiera alcanzamos a imaginar desde afuera. Lo que sí sabemos es que la historia de Ninel Conde es la historia de una mujer que decidió que el escenario era su lugar en el mundo, que tomó esa decisión muy joven, que le dedicó décadas de su vida y que pagó por esa decisión un precio que ningún contrato, ningún rating, ningún número de seguidores en redes sociales puede cuantificar completamente. Vamos a hablar ahora de algo que muy pocas narrativas sobre Ninel incluyen y que sin embargo es central para entender quién es esta mujer más allá del personaje. Vamos a hablar de la Ninel madre. Porque independientemente de todos los escándalos, de todas las batallas legales, de todas las transformaciones físicas y de todos los capítulos complicados de su vida pública, hay algo que Ninel siempre ha afirmado con una convicción que incluso sus críticos más duros no han podido negarle del todo: su amor por su hijo. Emmanuel fue el centro de una de las disputas legales más largas y mediáticas que ha habido en el mundo del espectáculo mexicano. Una disputa que se extendió durante años, que tuvo momentos genuinamente dolorosos, que expuso a una familia entera a un nivel de escrutinio público que habría destruido a muchas personas. Y en el medio de esa disputa, Ninel siguió trabajando, siguió apareciendo, siguió siendo visible en un momento en que lo más fácil, lo más humano, habría sido desaparecer. ¿Por qué no desapareció? Hay varias teorías. La primera es que necesitaba el trabajo para sostener la batalla legal, que dicen quienes conocen el mundo de los litigios de custodia fue extraordinariamente costosa. La segunda es que la visibilidad pública era en sí misma una forma de protección, una manera de mantener cierto poder en una situación en la que se sentía muy vulnerable. La tercera, y quizás la más humana de todas, es que el trabajo era lo único que sentía completamente suyo, lo único que nadie le podía quitar, lo único que seguía siendo Ninel Conde cuando todo lo demás estaba en disputa. Esas teorías no se excluyen entre sí. Pueden ser todas verdad al mismo tiempo. Lo que sí podemos decir es que la relación entre Ninel y Emmanuel, a lo largo de todos esos años de disputa, fue mucho más complicada de lo que cualquier titular podía capturar. Hubo momentos de contacto y hubo momentos de separación. Y hubo decisiones judiciales que se interpretaron de maneras muy distintas dependiendo de quién las leía. Hubo versiones y contraversiones que dejaron al público, si es que el público tenía algún derecho a tener una opinión sobre esto, completamente confundido sobre qué era verdad. Y en todo ese tiempo, Ninel seguía apareciendo en pantalla, seguía bailando, seguía cantando, seguía siendo el personaje que había construido durante décadas. ¿Cómo se hace eso? Esa es una pregunta que va mucho más allá de Ninel Conde. Es una pregunta sobre lo que nos hace a los seres humanos capaces de seguir funcionando en el mundo exterior, cuando por dentro algo se está desmoronando. No tenemos respuesta, pero la pregunta vale la pena hacérsela. Hay un momento en la carrera de cualquier figura pública en el que el mundo del entretenimiento decide que ya no son la prioridad. No es un anuncio formal. No hay una reunión en la que alguien dice las palabras. Es más sutil que eso. Es la cantidad de veces
que tu nombre aparece en los programas de espectáculos. Es la calidad de los proyectos que te llegan. Es la diferencia entre cómo te tratan en las alfombras rojas y cómo te trataban hace 10 años. Ninel llegó a ese momento. Todas las figuras llegan a ese momento si viven suficiente tiempo dentro de la industria. ¿Cómo lo vivió ella? No lo sabemos con exactitud. Pero hay indicios. Hay entrevistas en las que algo en su tono cambia cuando habla de trabajo. Hay declaraciones que, leídas entre líneas, sugieren que el proceso de ser relegada de la primera fila no fue indoloro. Y eso es completamente comprensible, completamente humano. Cuando tu identidad ha estado construida durante décadas alrededor de ser una figura pública, cuando tu sentido de quién eres está profundamente entrelazado con la atención y el reconocimiento del mundo, el momento en que esa atención empieza a disminuir no es solo un cambio profesional, es algo mucho más profundo. Es una crisis de identidad que muy pocos que no han vivido algo similar pueden entender completamente. Pero Ninel siguió. Encontró nuevas plataformas. Se adaptó a las redes sociales con una velocidad y una habilidad que muchas figuras de su generación no lograron. Siguió siendo relevante en un paisaje mediático completamente diferente al que la había visto nacer como figura pública. ¿Fue esa adaptación genuina? ¿O fue otra capa del personaje que se actualizó porque la supervivencia así lo requería? Probablemente las dos cosas. Probablemente ni ella misma podría responder esa pregunta con completa honestidad. Y entonces llegó algo que nadie esperaba. Llegó el escándalo de Larry Ramos en toda su dimensión. Porque si hay un capítulo en la historia de Ninel Conde que todavía hoy genera más preguntas que respuestas, ese capítulo es el de su relación con Larry Ramos y todo lo que vino después. Larry Ramos fue acusado de fraude, de engañar a personas que confiaron en él, de construir una imagen de hombre de negocios exitoso sobre una base que, según las investigaciones que eventualmente salieron a la luz, era mucho menos sólida de lo que parecía desde afuera. ¿Y Ninel? ¿Dónde estaba Ninel en todo eso? Esa es la pregunta que generó más controversia. La que dividió a quienes la seguían de cerca entre quienes la veían como una víctima más de un hombre que había engañado a muchos, y quienes sugerían que alguien tan cercana a la situación no podía haber sido completamente ajena a lo que estaba pasando. No vamos a pronunciarnos sobre eso, no tenemos los elementos para hacerlo, pero sí vamos a decir que esa pregunta, esa duda, esa ambigüedad que quedó flotando en el aire después de que el escándalo estalló, cambió algo en la percepción pública de Ninel Conde de una manera que todavía no ha terminado de procesarse completamente. Porque la duda es una de las cosas más difíciles de manejar cuando eres una figura pública. La claridad, incluso la claridad negativa, permite que la gente sepa qué piensa de ti. Pero la duda te mantiene en un limbo en el que nadie sabe muy bien cómo situarse. Y Ninel lleva viviendo en ese limbo más tiempo del que cualquier persona debería tener que soportar. Hablemos ahora de algo que es difícil de articular, pero que es central para entender el impacto duradero de la historia de Ninel Conde. Hablemos de lo que ella representa para una generación. Porque para millones de personas que crecieron viendo Rebelde, que escucharon sus canciones, que siguieron su carrera durante las décadas más brillantes, Ninel Conde no es solo una figura del entretenimiento, es parte de la banda sonora de sus vidas. Es parte de un tiempo que ya pasó y que solo existe en los recuerdos. Y cuando esa figura pasa por las cosas que Ninel ha pasado,
cuando la persona que en cierta medida era parte de tu historia personal se convierte en el centro de escándalos y batallas legales y transformaciones físicas que resultan difíciles de procesar, hay algo que se mueve en ti, algo que no es solo curiosidad morbosa, algo que es más parecido a la tristeza de ver que la vida real no respeta a los personajes que amamos, que las personas detrás de esos personajes son tan vulnerables, tan falibles, tan humanas como cualquiera de nosotros, que el brillo de los reflectores no protege a nadie de nada. Esa es la lección más grande que la historia de Ninel Conde tiene para ofrecer. No es un juicio sobre sus decisiones, no es una condena de sus errores, es un recordatorio de que detrás de cada figura pública hay una persona, y las personas merecen algo más que ser el entretenimiento de los demás. ¿Qué pasa con Ninel Conde hoy? Sigue activa en redes sociales, sigue apareciendo en proyectos, sigue siendo Ninel Conde en la medida en que eso es posible después de todo lo que ha pasado. Pero hay quienes la ven y dicen que algo cambió, que hay una diferencia entre la Ninel que brilló en su momento más alto y la Ninel que existe hoy, que no es solo el tiempo, que es algo más difícil de nombrar, pero completamente real para quienes la han seguido de cerca durante suficientes años. ¿Qué es ese algo? Algunos dicen que es el peso de todo lo que vivió, la acumulación de años difíciles que termina dejando una marca independientemente de cuánto esfuerzo se haga para que no se note. Otros dicen que es la distancia entre el personaje y la persona, que después de décadas de ser Ninel Conde la figura pública, ya no queda muy claro ni para el mundo, ni quizás para ella misma, dónde termina el personaje y dónde empieza la persona real. Y hay quienes dicen algo que en privado se comenta, pero que rara vez llega a los medios, que detrás de la sonrisa y la actitud y la imagen impecable, hay una mujer que todavía está procesando cosas que el mundo nunca terminó de entender del todo. No sabemos cuál de esas versiones es la más cercana a la verdad. Probablemente todas tengan algo de verdad. Probablemente ninguna la capture completamente. Lo que sí sabemos es esto. La historia de Ninel Conde no ha terminado. Ella sigue aquí. Sigue siendo una figura. Sigue generando conversación. Y eso, después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que se ha dicho y se ha especulado y se ha juzgado, dice algo sobre ella que ningún escándalo ha podido borrar. Dice que hay algo en Ninel Conde que es más grande que los personajes que interpretó, más grande que las relaciones que tuvo, más grande que las decisiones que tomó y que después resultaron ser equivocadas, más grande incluso que la industria que la elevó y que también, en ciertos momentos, miró hacia otro lado cuando más lo necesitaba. Hay algo que permanece, y quizás eso sea lo más importante que podemos decir al final de esta historia. Quizás la historia de Ninel Conde no es la historia de una caída. Quizás es la historia de alguien que cayó muchas veces y siguió estando aquí. Y que en ese seguir estando, en esa resistencia que puede ser admirable o incomprensible dependiendo de cómo se la mire, hay una forma de valentía que el mundo del espectáculo rara vez sabe reconocer. Porque el mundo del espectáculo sabe aplaudir los ascensos, sabe celebrar los momentos de gloria, pero rara vez sabe qué hacer con las personas que se quedan después de que los aplausos se callan. Ninel Conde es una de esas personas, y su historia, con todo lo que tiene de brillante, y de doloroso, y de ambiguo, y de humano, es una historia que merece ser contada con honestidad, no con crueldad, no con juicio, con la honestidad que solo es posible cuando se reconoce que detrás de cada figura pública hay una vida real,
una vida que ninguna pantalla puede capturar completamente. Eso es todo lo que podemos decir sobre Ninel Conde con alguna certeza. El resto, como siempre, pertenece a los rumores que nunca mueren, a las preguntas que nunca tienen respuesta, y a esa zona gris en la que viven todas las historias que realmente importan.